Buenas noches, esta entrevista tiene como objetivo hablar sobre la psicología humanista, sus enfoques, características, los principales métodos y cómo un psicólogo se desenvuelve en ella. Entonces, pues tengo a la psicóloga Ruth Muñoz de la Universidad Minuto de Dios. Bueno, es un tema bastante interesante, ¿no? Y es hablar de lo que nos permite hoy de pronto realizarnos en muchos aspectos, pero que necesita obviamente el sustento de otras teorías también. ¿Cuál es el objeto de estudio del humanismo? El hombre. Claro que obviamente todo lo que deriva del hombre, todos estos fenómenos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, porque si hablamos de la mente hablamos del cuerpo, se ha separado lo uno de lo otro y no, señor, todo es algo en conjunto y algo importante resaltar, porque bueno, vayamos al simple y llano ejemplo, y es que tú le das un código a tu cuerpo, tú le enseñas a tu cuerpo a estar de mal genio y ya tu cuerpo sabe cómo reaccionar. Sí, total. O sea, ya tu cuerpo sabes que si a ti cuando te da mal genio, te da dolor de cabeza, todas las veces de ahí en adelante te va a dar siempre dolor de cabeza, entonces ya tú le diste el código a tu cuerpo. Pero es un acercamiento al hombre básicamente, y a la experiencia obviamente globalizada del mismo. Hay que hablar del método científico, ¿sí? Que es el método que lo antecede, que lo funda, porque bueno, hablamos de la hipótesis y la subjetividad que nos compone. O sea, digamos que el método que se aplica tendría que ser científico. Claro, porque el método científico busca obviamente encontrar muchas otras cosas que otros métodos no buscan, pero parte del método científico es la hipótesis. Y entonces tú puedes, con base en la hipótesis, decir muchas cosas, pero no dices, ¿sí? A menos de que tú lo compruebes. Entonces hablamos de algo que se puede cuantificar, pero no cualificar. Entonces yo no puedo cuantificar de todo, o sea, 100% como el comportamiento del hombre, ni del todo, pero puedo decir, hacer una hipótesis sobre qué provocó ese comportamiento. Entonces te lo provocó. No, porque le dolía el estómago, porque lo dejó fulanito y tal, porque no lo logró, se sentía mal. Es una hipótesis, pero no es algo fuerte. Pero no es algo... O sea, a ciencia cierta nosotros no terminamos conociendo al hombre, no sabemos el 100% del hombre, porque somos seres humanos y al ser seres humanos tenemos la capacidad de no ser personas racionales del todo. O sea, por ahí alguien dice que todos tenemos algo de loco. Y lo más cierto del hombre que es el cambio. Bueno, la muerte, pero el cambio. Entonces todos los días estamos en un constante cambio. Y es difícil decir, no, tú eres así 100%. Si uno conoció a una persona 5 años atrás, seguramente hace un año dejó de ser la persona que uno conoció hace unos años. Entonces creo que es un ejemplo bastante claro, ¿no? Bastante de lo que sucede. Claro, sí. Bueno, ¿y cuáles serían las principales características que debe tener un psicólogo humanista? Un psicólogo humanista debe ser muy observador, demasiado. Claro que esto es algo que nos debe caracterizar a todos los psicólogos, ¿no? No solo la escucha, porque sí, muy bonito y todo, saber escuchar y escuchar al paciente y que el paciente esté en confianza conmigo, pero si tú no observas lo que el paciente dijo y lo que quiso decir, que son dos espacios muy diferentes, dos cosas muy diferentes, tú te quedas ahí en la hipótesis. No puedes llegar a ciencia cierta a confirmar realmente que eso es lo que sucede con el paciente. Lo mismo que cuando me voy a ir un poquito lejos para el ejemplo. Cuando una persona vive un duelo, la persona no identifica sus emociones. O sea, ella puede estar llorando porque lo extraña o porque siente miedo, porque ya no está la persona, pero ella siente que lo que vive es culpa. Y uno no llega a exteriorizar ni a reconocer completamente sus emociones. Entonces devolvámonos ahora a donde veníamos. ¿Qué sucede? Yo conozco 5% mío, porque me levanto conmigo, duermo conmigo y ya. Y otra persona dice, no, es que yo la conozco 100%. Y uno dice, ¿sí? Ni uno mismo se conoce. Exacto, porque somos seres cambiantes. Sí. No porque tengamos trastornos, no, porque esta sociedad y lo que vivimos nos expone a modificar muchas cosas que nosotros pues tenemos ahí
sembradas, ya sea de la personalidad, que hayamos fundamentado, de los valores. Claro que obviamente hay que hablar de que los valores no se deben modificar, porque es lo que sustenta al hombre, pero así como está esta sociedad, así como hemos llegado, pues obviamente hablamos de que hasta los valores se han modificado, ¿cierto? Entonces es importante que el psicólogo humanista o que cualquiera se identifique con el observar al paciente, el observar al estudiante, el observar a la persona, a su alrededor, para observar lo que nadie más ve. Como cuando existen los casos de los pacientes que se enamoran de su psicólogo. Uy, sí, delicadísimo. Entonces, pues digamos que si el psicólogo no es observador, no se va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Y se puede hacer daño al paciente, claro. Exacto. Entonces el paciente puede estar diciendo, sí, doctora, no sé qué, o doctor, y la motivación del paciente entonces ya no va a ser producida por su propia motivación intrínseca, ¿sí? Sino ya va a tener allá la motivación. Es que quiero ir a verla, es que ella me va a decir que sí. Claro. Y cometemos esos errores en eso, por no ser observadores. Sí. Bueno, y en el humanismo, ¿qué tipos de casos se manejan? ¿Qué personas se ven? ¿Cómo se ven? Uy, vea, yo considero a título personal que si hablamos del humanismo tenemos que obviamente nombrar al señor Abraham Maslow, porque él nos trae la pirámide y nos dice que el fin propio es que él se autorrealice, que él se sienta bien. Entonces, si hablamos de eso, hablamos de casos donde las personas no se sienten bien, ¿sí? Es todo lo contrario. Entonces, una persona, ¿por qué no se puede sentir bien? Yo pienso que todo eso está enfocado a la autoestima, ¿sí? Al autorreconocimiento, el valor propio, el quererse, el amarse. Entonces, en esa línea hablamos del reconocimiento y del valor propio, ¿cierto? El auto. Exacto, yo. Y es importante fortalecer, claro que en una escala, un buen límite, ¿no? No es que yo voy a coger que soy lo mejor del mundo y paso por encima. No puedo pasar por encima. Hay que tener un límite que me permita ser, obviamente, estar entre lo que se debe y lo que, pues, no se debe también, porque ese es el límite. Que el código que nos suscribe a nosotros los psicólogos, claro, es importante seguirlo, pero somos seres humanos. Sí, y hablando también de la ética, tanto de los psicólogos como a nivel de la comunidad, pues la autorrealización muchas veces está mal. Entonces, sí, dentro de lo que decíamos, autorrealizarse, no, matemos a 20 personas y con eso mejor dicho, soy la mejor persona del mundo y me autorrealicé, o sea, ¿cómo se aplica? Es la controversia que decíamos, ¿cómo se aplica entonces lo que somos? O sea, está bien, hay una propia racionalidad, un propio pensamiento, una subjetividad, pero hay una sociedad y unas normas que fueron obviamente puestas hace unos años para que hubiera convivencia, ¿sí? Entonces, es como ir poniendo acá un punto negativo, un punto positivo, pero igual es importante que lo que yo decía al principio, todas las teorías son muy buenas. ¿Cierto? Y ahí aplicamos el paradigma ético de elegir entre el bien y el mal, tanto el psicólogo como el paciente, hacerle entender. Exacto, y es algo que lamentablemente no está dentro de lo que yo pueda presionar, porque no se puede hacer, ni pueda decir, hágalo, yo no puedo hacer eso. Yo solamente, o mi papel del psicólogo, es decir, mira, el brochure de oportunidades, sí, lo que conviene, lo que no conviene, su merced elija, porque está dentro de su alcance hacerlo, el ser humano puede hacerlo, tiene todas las capacidades. Lo que pasa es que hay ciertas situaciones que nos nublan los ojos, nos ponen una laminita ahí en los ojos, pero bueno, todos estos procesos, todas estas metodologías, estos enfoques nos llevan a eso, a cada día aportar para el crecimiento de la persona. Bueno, yendo en ese caso de controversia, ¿cuál sería la crítica más fuerte que tiene la psicología humanista? Ya la nombramos. Y es que sí es importante que el ser humano se autorrealice y llegue a esa pirámide y la cumpla. Pero si al cumplir esa pirámide, yo interrumpo a la otra persona, y eso no nos lo advierte. O sea, mi ego puede ser el mejor ego del mundo, pero yo no puedo ser la mejor persona del mundo. O sea, que yo tenga un buen ego no me lleva a ser la mejor persona del mundo. Y ahí entra el grado de integridad de la persona, de sabiduría, de racionalidad,
de su propia vivencia personal, donde diga, no, yo tengo que lograr realizarme, pero también realizarme en sociedad. Entonces eso es importante, la realización propia y la realización de la sociedad. De pronto no se enuncia tan fuertemente en la psicología, así que me parece que es un comentario ahí que tambalea un poco sobre el realizarse también en sociedad. Claro, porque pues en la política o de la constitución es que mis derechos acaban donde empiezan los tuyos. Y si en mi autorrealización está vulnerando los derechos de las personas que me rodean, pues o no puedo estar en esta sociedad, o me hago una sociedad aparte y me voy. Exacto. Sí, listo, esa es la solución. Sí, listo. Entonces, muchas gracias. Yo creo que ya con esto tenemos para saber cuál es el enfoque de la psicología humanista, las características y, bueno, un buen abrir para este proceso. Listo, muchas gracias.